bienvenidos a nuestro programa IBC, Iniciación a la Vida Cristiana, donde aprendemos muchas cosas sobre Jesús, María, Papá Dios y la Iglesia. Vamos a aprender muchísimo. Por eso te invito ahora a saludarle a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Madre María, con el saludo que el ángel le dio. Hola, mamita María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Viva María! ¡Qué bueno! Escuchemos la lectura de hoy, la hermosa palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres, que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días, y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás en falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer ni sus servidores, su buey o su burro, no codiciarás nada de lo que le pertenece. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! ¡Ay, qué hermosa palabra! Me hace acordar de una música que dice: glorioso Dios en la cruz. ¡Qué lindo! ¡Cuánto nos amó Jesús!, ¿verdad? ¿Te pusiste a pensar alguna vez? ¡Qué grande es Jesús! ¡Qué hermoso es Él! Verle en la cruz a veces duele mucho el corazón, ¿verdad que sí? Yo le miro a Jesús en la cruz y a veces me da tanto dolor en mi corazón que quiero abrazarle, que quiero darle besitos para que se cure toda su naná que tiene. Y después pienso que fue tan obediente a su Padre Celestial, a nuestro Papá Dios, porque Papá Dios tenía un plan para salvarnos. Por eso le envió a su único Hijo para que Él nos enseñe el camino y la forma en cómo debemos vivir. Y lo primero es aprender a ser obedientes. Jesús nos enseña en la cruz que hay que ser obedientes a papá y a mamá. ¿Qué significa eso? No significa que vos te vas a ir a clavar todo. No es eso. Significa que tenés que darle muerte a las cosas que te alejan de Dios. Por ejemplo, si vos querés ser mentiroso o mentirosa, dale muerte a la mentira. Sí, que se muera y que te vuelvas más obediente. Eso te hace ser una
hija de Dios, una hermana de Jesús. ¿Sí? Un hermano de Jesús. ¡Qué lindo!, ¿verdad? ¿Vos sabías que para ir al cielo necesitamos una sola cosa? ¿Sabes cuál es? Sí, debemos amar a Dios. Y para amar a Dios debemos amarnos a nosotros mismos. Quiere decir que tenemos que cuidarnos. Y si nos amamos también podemos amar al otro como a nosotros nos amamos. ¡Qué cosa!, ¿verdad? En síntesis, el amor es el camino a la santidad, para irnos al cielo, para ser buenos y para, sobre todo, agradarle a Jesús y decirle: Jesús, gracias por ese regalo tan hermoso que nos diste a través de la cruz, porque después de la cruz, no te olvides que Jesús resucitó. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Vamos a ser obedientes. Vamos a proponernos en este tiempo no decir mentiras, tampoco malas palabras. También podemos entregar pequeños sacrificios. Por ejemplo, si yo veía 1 hora mi dibujito, voy a ver solo media hora. Y si yo, por ejemplo, no quería arreglar mi cama, voy a arreglar mi cama. Y si yo, por ejemplo, no quería escuchar ni quería hacer la tarea en la escuela, ahora voy a hacer la tarea. Porque nosotros hacemos consistir la santidad en estar alegres y hacer bien las cosas que debemos de hacer. ¿Sí? Muy bien. ¡Qué gusto! Nos vamos a ver la próxima semana para aprender más y más sobre Jesús y su palabra. ¿Está bien? ¡Chao, chao, chicos! Que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su inmenso amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su inmenso amor. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama con su inmenso amor. Que te ama, que te ama, que te ama con su inmenso amor. Esas palmitas para Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su inmenso amor. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su inmenso amor. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Sonríe, sonríe.
con esta alabanza vamos a pedirle a nuestro Padre Dios que llene nuestro corazón y que sane todas las heridas que hay en nuestra alma. Él es nuestro Padre y nos ama. Que puedas imaginar. Dios me ama a mí mucho más de lo que puedas imaginar. Me ama a mí mucho más que a la estrella, me ama a mí mucho más que al mar. Me ama a mí mucho más que a la tierra, me ama a mí. Me ama a mí mucho más que a la estrella, me ama a mí mucho más que al mar. Me ama a mí mucho más que a la tierra, me ama a mí. Dios te ama a ti. Dios te ama a ti mucho más de lo que puedas imaginar. Dios te ama a ti mucho más de lo que puedas imaginar. Hacemos con nuestras manos. Te ama a ti mucho más que a la estrella, te ama a ti mucho más que al mar, te ama a ti mucho más que a la tierra, te ama a ti. Te ama a ti mucho más que a la estrella, te ama a ti mucho más que al mar, te ama a ti mucho más que a la tierra, te ama a ti. La cruz es la señal del cristiano, porque en ella murió Jesucristo para salvarnos. Jesús carga la cruz sobre sus hombros con decisión, sin quejarse. Cada vez que cae, se levanta de nuevo. Lo hace por amor a nosotros. Cuando algo nos hace sufrir, el ejemplo de Jesús nos sostiene y nos ayuda. Cuando hagas la señal de la cruz en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, hazlo sin prisa, con atención y reverencia. Era la época de la Pascua. Jerusalén estaba llena de gente. Cuando Jesús llegó al Monte de los Olivos, un lugar con vista a Jerusalén, dijo a sus discípulos que buscaran un burro. Encontraron un burrito y pusieron sus mantos sobre él. Jesús lo montó y así se cumplió el texto de la Biblia que dice: Aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Jesús entró a Jerusalén montado en el burrito. Mucha gente recordó sus milagros y se unió a él. Echaron sus mantos y ramas de palma sobre el camino para honrarle. Ellos esperaban que Jesús fuera el Salvador prometido de Dios. Entonces gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel! Todo el mundo lo sigue, reclamaban los fariseos. ¡Jesús! ¡Diles que se callen! Si ellos dejaran de gritar, dijo Jesús, aún las piedras me alabarían.
Jesús sanó a los enfermos y alimentó a los hambrientos. Amó a los marginados y enseñó a todos acerca del reino de Dios. Pero a los líderes religiosos no les agradaban sus enseñanzas y estaban envidiosos de él. Los líderes religiosos odiaban tanto a Jesús que decidieron matarlo. Le dieron 30 monedas de plata a Judas, uno de los discípulos de Jesús, para que lo entregara. Luego, Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua. Mientras comían, Jesús dijo con tristeza: uno de ustedes me va a traicionar. Sorprendidos, todos preguntaron: ¿seré yo, Señor? Es cierto, dijo Jesús, uno de ustedes, de los que está comiendo aquí, me traicionará. Yo no, Señor, dijo Judas. Tú sabes que sí, dijo Jesús. Ve y hazlo rápido. Entonces Judas se fue. Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos. Les dijo: recuérdenme cuando coman esto. Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Entonces Jesús tomó la copa y dio gracias a Dios por ella. Les dijo: todos beban de esta copa. Esto es mi sangre derramada, para que sus pecados sean perdonados. Cuando terminaron de comer, Jesús y sus discípulos cantaron un himno. Después fueron hacia el jardín de Getsemaní para orar. Después que comieron, Jesús les dijo a sus discípulos: esta noche ustedes me abandonarán. Yo no, Pedro declaró. Jesús, yo jamás te dejaré. Jesús suspiró. Antes de que el gallo cante para recibir la mañana, tú dirás 3 veces que no me conoces. Prefiero morir por ti antes que hacer eso, dijo Pedro. Cuando fueron al huerto de Getsemaní, Jesús les pidió a sus discípulos que orasen por él. Pero ellos estaban cansados y se quedaron dormidos. Jesús se quedó solo y oró al Padre. Jesús sabía que sus enemigos lo querían muerto y que morir era parte del plan de Dios para él. Por eso oraba: muéstrame otro camino, si no, haré lo que me pides. Querida familia, qué hermoso, qué alegría nos da compartir con los niños, con los elegidos del reino, sus enseñanzas, las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Pero por el día de hoy terminamos el programa, pero seguimos conociendo y aprendiendo más de Jesús en el próximo programa. Nos vemos, Dios les bendiga. Chao, chao.
Queridos padres, estamos iniciando nuestro momento de reflexión de IVC, Iniciación a la Vida Cristiana. Estamos con un tema muy importante que nosotros somos, como siempre, los responsables de llevar adelante, queridos papás. El tema para reflexionar, para entender lo que la palabra de Dios nos anuncia hoy es que justamente nosotros somos los embajadores, es decir, los anunciadores de Cristo crucificado. Somos nosotros entonces quien por una parte anunciamos y decimos que Cristo para salvarnos pasa por la cruz. Ani que ñandere saraite ya llevan baisa papeñan de yara o yerureñan de jaje iñande bueno. Pela pe yusero shendie, pela pe guatacero shendie, bueno, tienen que tomar su cruz cada día y seguirme. Yagüero guatana lleva peñan de cruzuja, yagüera peñan de yara o yerurejai señande. Nuestra vida es una vida, como decimos también en nuestra oración, que surcamos por un valle de lágrimas, ya eñande, pero no en una manera negativa. Queridos padres, esto es simplemente asumir una realidad. Ya y cuapona llevan ba esa pañande ya y pitasoana hañen ba apona haya ya pona peñande yara yerure hayañande peñandere coveo y peteite cove pajú te cove pona. Caminar con la fuerza y la gracia de Dios. Caminar y llevar adelante lo que el Señor justamente nos está ofreciendo, lo que el Señor nos está pidiendo. Pero eso no es fácil. Por eso nosotros, por una parte, admiramos, decimos. ¿Qué significa el admirar, el admirarse? Admirarse significa entonces quedar con los ojos abiertos, con la boca abierta ante una situación que nos sorprende a todos nosotros. Y justamente el caminar en el dolor o el caminar y encontrarnos ante una cruz a nosotros nos sorprende. Muchas veces, ¿verdad? Porque nos encontramos situaciones que nos parecen a nosotros que no vamos a poder vencer. Tenemos que luchar, pero decimos, ¿será que podré vencer a esta situación que se me está presentando? Pero sin embargo, queridos amigos, queridos papás, queridas mamás, esta es la propuesta del Evangelio. Y por eso nosotros, por una parte, admiramos, contemplamos, y al mismo tiempo, al contemplar también, nosotros anunciamos a un Cristo crucificado. Anunciamos a un Cristo crucificado. Esto es lo que Pablo también dice en un momento, ¿verdad? Cuando él habla y los romanos le están escuchando a Pablo. Pero, ¿cuál es la reacción de los romanos? Y los romanos reaccionan en una manera, hasta podríamos decir, negativa. Ellos otro día, ellos coeno, no nos endusei, va eishawa, ñande yara vigolande, gueruore, guaná. ¿Se dan cuenta? No es fácil, por una parte, admirar, imagínense, el cristiano, desde el primer momento de su bautismo, añande y no vea, querido papá y querida mamá, le estamos ofreciendo en el bautismo a nuestros hijos, ¿saben qué cosa? Le estamos ofreciendo la cruz. La cruz le estamos ofreciendo. En el momento en que le llevamos a nuestros hijos para el bautismo. Lo primero que el sacerdote hace justamente es el signo de la señal de la cruz en la frente de ese niño, de esa niña que es bautizado o bautizada. Y después le dice a los papás, y ahora ustedes también harán la señal de la cruz en la frente de sus hijos. Hicimos la señal de la cruz en la frente de nuestros hijos. Y después le decimos también a los padrinos, que son los que le van a acompañar a sus ahijados, hacer también la señal de la cruz. Queridos amigos, queridos padres, y me refiero también, ya que hablamos del bautismo, a los queridos padrinos también, que tenemos que ser responsables en educar, acompañar a nuestros ahijados, porque somos compadre con el Padre, con madre
con la madre, yaguatá, oñón diepa, y gato janguaisha, la ñamonga cuálleva, la ñané retoño fuera. Le ofrecimos, decíamos, la cruz. ¿Cómo es? Es como decir, cuando shembo kurusuya en oña, deja peango, la ñande ya y puruno peisha peña neñe, en vez de la iponamba, rombo kurusuta, peashembo kurusu, este en un sentido negativo, que era el patíbulo, que era la peor forma como los asirios, queridos papás, en aquel tiempo crucificaban y le castigaban a sus peores enemigos a través de la crucifixión. Entonces nos quedamos así. Papiopea, admiramos y anunciamos sobre todo a un Cristo crucificado. Pero para nosotros tiene otro sentido, queridos papás. A Pepe la ñan de Yeicuana, entonces la ñan de catequesis vejina ave, la ñan de IBC pe Yeicua ponana ba eisepe curusú, ñan de ñamoía pe ñan de membu ñan de la yisuare, pe moñe punojina pe jape plajú. La vida del cristiano, la vida de la cristiana. Estamos diciendo que nuestra vida va a tener que ser sorteada con la fuerza y la gracia de Dios para vencer y para crucificar todas las cosas malas de la vida. Entonces, por eso nosotros admiramos tu cruz, Señor, porque no queremos que el mal, ñandela ñambokurusúa umimba e iba. ñandela ñambokurusúa jina umimba e ñandera jata pebaire. Entonces, queridos papás, tenemos que ser los primeros responsables. Queridas mamás, tenemos que ponernos también nosotros en este camino del Señor. Ñambokurusula y Bahía, pero es aceptar, ¿verdad?, a un Cristo que murió en la cruz justamente para redimirnos, para salvarnos, para llevarnos por el buen camino. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos papás, queridas mamás, con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. En la cruz, tú te entregaste por mí. En la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz, quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une
Queridos padres, estamos volviendo con nuestra reflexión del IVC, la iniciación a la vida cristiana. Y el tema del día de hoy que estamos reflexionando y que nosotros somos responsables, queridos papás, queridas mamás, en la educación de nuestros hijos. Anique Ñandere Saray, en primer lugar nos admiramos de la cruz de Cristo, nos admiramos cómo Cristo fue crucificado, nos admiramos cómo Jesús asumió el patíbulo, es decir, cómo Jesús asumió su propia cruz, porque a través de la cruz el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha redimido. Queridos papás, recordemos que nosotros somos hoy los responsables en nuestra familia. Somos quienes tenemos que llevar adelante esta gracia de Dios. Oye, Cuaboa, Gina lleva peñandere coebe, oye, Cuaboa, oye, me eñande, ñambo guatajanwa, ñambo guataponajanwa, la ñande familia, ñambo guataponajanwa lleva peñande yara gracia. Oye, me eva cue ñandebe a través de nuestros hijos. Pero atención, para llegar a esa gracia y para desarrollar toda esa gracia que el Señor nos ofreció, nosotros decimos que asumimos también nuestra cruz. Asumir la cruz significa, por una parte, admirar. ¿Pero por qué admiramos? No porque somos masoquistas o porque queremos ser personas que sufren, y estamos en el sufrimiento, apea la ñandere coepe. No. La persona alegre, la persona contenta, la que está siempre en esa alegría y en esa paz del Señor, lleva su propia cruz. Pero llevar la propia cruz no significa entonces simplemente, queridos amigos, estar siempre 100% porque oíla y vayando huyande. Claro que tenemos momentos muy difíciles y tenemos momentos muy dolorosos en nuestra propia vida, pero eso no nos quita la paz, eso no nos quita nada verdaderamente de lo que el Señor nos ha donado como elemento esencial, principal y positivo para nuestra vida. Cuando nosotros admiramos y anunciamos a un Cristo crucificado, estamos haciendo simplemente lo que Pablo también está haciendo. A pesar de que todos esperamos a un Mesías que sea como un Mesías mágico, toyapopañan de Guanayeva, a ente mantoyapopa, ahora guapumitante apero tererero, caiguro, mañá, rochisteágina ave, cuarajan ame, royapo unemba eve. No. El Señor justamente cuando nos dice admiramos, y eso hace que a nosotros nos lleve a un empeño. Porque admiramos y sabemos que a través de la cruz el Señor nos ha liberado y a través de la cruz el Señor nos salva, nos redime. En la vida cristiana, sin la cruz, sin asumir la cruz todos los días, es imposible que nosotros crezcamos. Si queremos poner algunos ejemplos, queridos papás, ustedes lo saben muy bien. Cuando nosotros comenzamos a estudiar, cuando nosotros queremos tener una profesión, cuando nosotros nos vamos al trabajo, cuando nosotros realizamos alguna actividad que siempre nos proyecta hacia un objetivo, eso no quiere decir, queridos papás, que nosotros no vamos a sudar. Y decimos sudar la gota gorda, ya hoy. Es decir, que ñañepi amaita, hayayapona. Aupea y se hina ñandela ñañe comprometea ñandela yayapoa peñandera pe ñamopu ajanwa ayeva. Peñandere Kobe, levantar hacia Cristo, mirar nuestros ojos, levantar hacia el Señor y entender que admirándonos de este empeño y de este sufrimiento de Jesús y sobre todo anunciando a un Cristo crucificado, quiere decir que le estamos enseñando a nuestros hijos a afrontar la vida con sus cosas positivas y también con los vaivenes de la vida, es decir, con los momentos de dolor, con los momentos de cruces. Queridos padres, que el Señor Jesús les bendiga y nos ayude, sobre todo también a nosotros, a llevar nuestras cruces y a educar bien a nuestros hijos en los valores auténticos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos chicos, estamos iniciando nuestro IVC. Iniciación a la vida cristiana. Iniciación a la vida cristiana. Como siempre nos encontramos para hacer nuestro momento de reflexión. Es este nuestro tiempo, queridos chicos. Estamos ya a las puertas de este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. No nos olvidemos, queridos chicos, que este tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación especial en que Dios nos llama a la oración, al ayuno y a la limosna. Vamos a repetir, queridos chicos, porque esto es muy importante que nosotros vayamos creciendo y vayamos conociendo los caminos, las propuestas, ¿verdad?, que nos trae el Evangelio, que nos trae la Iglesia para este tiempo cuaresmal. Primero, oración. Segundo, ayuno. Y tercero, la limosna. Muy bien, queridos chicos, vamos a prepararnos para iniciar este momento de nuestra catequesis, pidiendo al Señor su gracia, pidiendo al Señor que nos bendiga y que nos fortalezca, abrir el corazón y abrir la mente a su enseñanza. Les invito a entrar en oración. Cólmanos de fe, sabiduría y amor. Gracias, Padre, porque nos amaste tanto que nos diste a tu Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aumenta nuestra fe. Por medio de Jesús, estableciste con tu pueblo una alianza nueva, que tenemos nosotros la libertad de aceptar o rechazar. Danos sabiduría para aceptarla. Queremos ser piedras vivas del templo de la Iglesia, alabándote con nuestros actos y amándote en nuestros hermanos. Llénanos de tu amor, Señor. Cólmanos, Padre, de fe, sabiduría y amor. Gracias, Padre, verdaderamente por abrirnos la puerta del cielo, por abrirnos lo más lindo para que vivamos nuestra vida comprometida. Y ahora mirando principalmente sobre estos objetivos de cómo tenemos que realizarnos y cómo tenemos que formarnos como cristianos, buenos cristianos, honrados ciudadanos. El Señor Jesús nos invita siempre a una libertad, a esta libertad de los hijos de Dios, a esta libertad en que nosotros nos esforzamos y caminamos para hacer siempre el bien. Vamos a escuchar, queridos chicos, en este momento el objetivo de nuestra catequesis. ¿Qué es lo que nos propone el Señor en este día? Queridos chicos, el objetivo de nuestro encuentro del día de hoy es que para profundizar nuestra conversión, la liturgia de hoy nos pide discernir nuestra relación con Dios. Al habernos liberado de la esclavitud del pecado con su amor infinito, desea que le correspondamos de corazón, dándole culto solo a Él. No es extraño querer hacer un Dios a nuestra medida, definirlo como nos acomode o encerrarlo en fórmulas y ritos. Jesús protesta con energía ante la deformación del rostro verdadero de Dios. Y la Iglesia entonces, queridos chicos, nos está invitando a que nosotros podamos hacer este camino de conversión con nuestro discernimiento. ¿Qué significa el discernir, queridos chicos? Discernir quiere decir en qué camino nosotros nos encontramos, en qué parte de este camino hacia Dios, hacia una relación a través de la oración estamos nosotros, o en qué parte en este camino de un ayuno, que quiere decir el estar alertas, el estar atentos nosotros mismos con respecto a los demás, y principalmente también en nuestra relación con nuestros amiguitos, con las personas que nos rodean, en casa, en fin, todo lo que significa la oración, el ayuno y la limosna, las tres relaciones importantes. Y eso es lo que hoy la Iglesia nos está proponiendo, acercándonos ya a esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Escuchemos, queridos chicos, en este momento la palabra del Señor. Lectura del libro del Éxodo. Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud.
No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres, que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días, y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no testiguarás en falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer ni sus servidores, su buey o su burro, no codiciarás nada de lo que le pertenece. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y así la palabra de Dios desde el libro del Éxodo, que nos invita a centrarnos en el Señor, a centrarnos en su figura, es decir, las características de una misericordia, las características de un papá bueno que nos acompaña siempre, que camina a nuestro lado, que nos pasa la mano para que nosotros también seamos buenos chicos. Esto es, queridos chicos, lo que el Señor hoy entonces nos está pidiendo en el día de preparación, ya próximo al domingo, mañana, en que iniciamos la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Nosotros, queridos chicos, volvemos enseguida con nuestro IBC. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. El Señor me ha protegido y del mal me ha liberado. El Señor me ha bendecido y solo en Él por siempre confiaré. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Maravillas haces tú, nada es comparable a ti.
Prueben y vean que bueno es Dios, inmenso es su amor. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Queridos chicos, estamos volviendo en este momento en que el Señor nos ofrece esta lectura maravillosa, como decíamos, del libro del Éxodo. Cuando nosotros hablamos del libro del Éxodo, estamos hablando principalmente de las propuestas de hacer un camino con el Señor. No se olviden que la palabra Éxodo significa hacer un camino, salida, salir de una situación para encontrarnos en otra situación. Y como el Señor nos propone y como el Señor nos regala a través de este libro que se llama justamente el Éxodo, es el salir de la esclavitud en que se encontraba el pueblo de Israel. Caminar por el desierto, que quiere decir asumir los momentos difíciles o los momentos también lindos de nuestra vida, pero que nos va llevando hacia la tierra prometida. Nuestro objetivo, nuestro GPS, queridos chicos, siempre será la tierra prometida. La Biblia dice y habla y nos enseña presentando a la tierra prometida como la tierra que emana leche y miel. Cuando el pueblo de Israel y el autor sagrado está hablando de la tierra que emana leche y miel, nos está diciendo de la alegría, nos está hablando de las cosas lindas y positivas que el Señor nos ofrece en este caminar. Muy bien, queridos chicos, nosotros vamos a volver enseguida haciendo nuestra reflexión y haciendo nuestra catequesis en el día de hoy con nuestro IVC. Iniciación a la vida cristiana. Queridos chicos, estamos volviendo en este momento con nuestro IVC. Iniciación a la vida cristiana. Y con este tema tan importante que hoy nosotros meditamos, que admiramos y sobre todo anunciamos a un Cristo crucificado. Esto es lo esencial y lo fundamental. Como decíamos anteriormente, hacer nuestro éxodo, hacer nuestro camino de liberación significa dejar nuestra esclavitud, todas aquellas cosas que nos llevan a ser caprichositos. Cuando somos caprichosos, queridos chicos, ciertamente que estamos siendo esclavizados, somos esclavos por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de querer actuar. No queremos escuchar, no queremos dialogar. Cuando nosotros no somos capaces de encontrarnos, de hablar, de dialogar, de hacer un camino de familia, ciertamente que nos estamos encerrando en nosotros mismos. Y de todas estas cositas tenemos que ir liberándonos, queridos chicos. Este es el momento, entonces, que nosotros tenemos que entender que al decir que nos admiramos y sobre todo anunciamos a un Cristo crucificado, porque el hecho de ser crucificado significa
que tenemos que pasar por la cruz, tenemos que pasar por el dolor, tenemos que pasar por la renuncia para llegar a lo esencial, que es nuestra verdadera resurrección. Vamos a escuchar a ver qué nos dice hoy este mensaje de la palabra del Señor. Les invito a compartir la palabra de Dios desde el libro del Éxodo. Antes de dar al pueblo sus mandamientos, Dios le dice quién es y le recuerda que lo liberó de Egipto. Ya con su identidad clara, le da los 2 mandatos que fundamentan los demás. Le pide que le dé culto solo a Él y no lo represente con imágenes. Así no confundirá el universo creado con su creador, ni desfigurará la esencia de Dios, quien se revela a través de su acción y su palabra en la historia. No tome su nombre en vano, así no intentará manipularlo, ni será irreverente. El resto de los mandamientos se refieren a la relación con las personas. ¿Has notado que solo guardando los 2 primeros mandamientos adquieren los otros 8 su verdadero sentido? Los romanos que usan la cruz, decíamos recién, como el patíbulo, el lugar del castigo, el lugar donde ellos crucificaban. ¿A quién, queridos chicos? Y crucificaban a sus enemigos. Por lo tanto, si ellos estaban crucificando a sus enemigos, significaba lo peor. Una cruz significaba lo peor para ellos. Sin embargo, aquí nosotros entendemos de otra manera, queridos chicos. Cuando el cristiano presenta la cruz y nosotros nos persignamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos, esto es así, esto es cierto, confío y creo en esto. Nosotros invocamos la presencia de un Padre que nos quiere, que nos ama y que nos libera justamente a través de la cruz, enviando a su Hijo. Y después decimos justamente del Hijo. ¿Por qué decimos del Hijo? Porque el que muere y entrega hasta la última gotita de su sangre por nuestra salvación y nuestra liberación es Jesús, queridos chicos. Y si Jesús es capaz de morir por nuestros pecados, significa que también nosotros tenemos que ser capaces de entregarnos, de morir también a nuestros caprichos, a nuestra forma de pensar, a nuestros propios intereses, buscar lo que Jesús nos va pidiendo. Y luego decimos del Espíritu Santo. Esta es la cruz del cristiano. Nosotros nos persignamos, queridos chicos, diciendo justamente que creemos en este camino de salvación. Creemos y sabemos que solamente asumiendo y llevando nuestra cruz cada día podemos ser felices, podemos vencer al mal. Por eso que Jesús insiste mucho a sus discípulos, el que quiera venir detrás de mí, que tome cada día su cruz y me siga. Jesús entonces no nos ofrece caramelitos, Jesús no nos ofrece dulce de leche, queridos niños. Jesús nos ofrece esfuerzo, lucha, empeño, organizarnos. Jesús lo que nos ofrece es que nosotros nos realicemos con la lucha y el esfuerzo de todos los días. Esto significa quedarse admirado ante la cruz, porque la cruz siempre tendrá una consecuencia positiva. Para Jesús, la cruz tuvo la consecuencia positiva de la resurrección. El Cristo crucificado que resucita. Y luego para nosotros, queridos chicos, el hecho de asumir nuestra cruz, esforzarnos, empeñarnos, siempre tiene también una consecuencia positiva para nuestra formación, para nuestra educación y para poder servir a los demás. Vamos a volver nosotros, queridos chicos, enseguida con nuestro IVC. 1, 2, 3. Tómame
Estoy dispuesto a ti. Tócame, abrázame con tu fuego y tu calor, tu calor. Que tus ojos sean mi luz, que tu amor sea mi sol. Tócame, abrázame con tu fuego y tu calor. Quiero vivir pegado a ti y enamorarme más de ti. Quiero vivir pensando en ti. Quiero vivir amándote, amándote. No, 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 amándote. Tu amor sea mi sol. Tócame, abrázame con tu fuego y tu calor. Quiero vivir pegado a ti y enamorarme más de ti. Quiero vivir pensando en ti. Quiero vivir amándote, amándote. And your love be my sun, takes me and breaks me with your power, with your love. Quiero vivir pegado a ti y enamorarme más de ti. Quiero vivir pensando en ti. Quiero vivir amándote, amándote. Queridos chicos, estamos volviendo con nuestro IVC. Iniciación a la vida cristiana. La iniciación a la vida cristiana que nos invita a nosotros a dar pasos concretos para nuestra vida cristiana. Somos jovencitos, sabemos muy bien lo que el Señor nos pide, nos hemos bautizado y justamente en el bautismo nos han entregado la cruz. Lo primero, queridos chicos, que nuestros padres hicieron en nuestra frente fue la señal de la cruz. ¿Pero por qué la señal de la cruz? La señal de la cruz porque aquí encontramos el sentido más importante de nuestra lucha y de nuestro camino para vencer todo mal y para llegar a la resurrección. Llegar a la resurrección significa, en este caso, queridos chicos, llegar a esa gracia de Dios que nos entusiasma y que nos transforma y que nos hace vivir como buenos cristianos y como honrados ciudadanos. Nosotros en la palabra de Dios escuchamos a un Jesús que da el nuevo sentido al templo.
Jesús, en realidad, cuando entra al templo de Jerusalén, nosotros conocemos esta historia muy bien porque tantas veces la hemos escuchado. Jesús entra con el látigo, dice. Jesús entra y derriba la mesa de los cambistas. Jesús expulsa a los bueyes, a las ovejas y a las palomas. Estos eran los 3 animales que estaban siempre allí, alrededor para ser vendidos y luego para ser ofrecidos en holocausto. Pero ahora hay algo más importante, queridos chicos. Jesús en este momento se ofrece como el verdadero sacrificio para poder liberarnos a nosotros de todo pecado, para poder liberarnos a nosotros de todo mal, para que nosotros podamos sobre todo comprometernos en nuestra vida con Dios. Es así como el Señor entonces nos regala, queridos chicos, esta gracia. Escuchemos un poquitito lo que nos dice hoy esta reflexión tan importante de un Jesús que nos libera de todo mal. ¿Sabías que Jesús da al templo un nuevo sentido? Al retorno del exilio a mediados del siglo VI a.C., el pueblo judío centró su identidad en la ley y el templo, en lugar de en su relación con Dios. Las acciones y palabras de Jesús en el templo trataban de mover a la conversión y a celebrar un culto auténtico, que fortaleciera la alianza del pueblo con Dios. Sin embargo, su profetismo no fue aceptado, sino visto como una afrenta al judaísmo. Al decir, destruyan este pueblo y en 3 días yo lo levantaré de nuevo, Jesús hablaba de sí mismo. En él se da la relación perfecta con el Padre, en el Espíritu, lo que comprendieron sus discípulos hasta después de su resurrección. Jesús resucitado en el nuevo templo, templo espiritual en el que celebramos el culto a Dios en espíritu y en verdad. Todo el Nuevo Testamento utiliza este símbolo, en particular Pablo. Y así entonces, queridos chicos, nos damos cuenta la centralidad del templo también en la vida de Jesús. Cuando nosotros entendemos el templo donde Jesús va y procura limpiar, decíamos, y echar a todos estos que estaban haciendo negocio, dice, en la casa de mi Padre, nos está diciendo en realidad que el verdadero templo somos nosotros. ¿Qué negocios, entre comillas, queridos chicos, nosotros estamos haciendo en nuestra propia vida? ¿Qué negocios turbios estamos realizando con nuestra propia vida en relación a Dios? Y sin embargo, Él que nos llama a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, el Señor que nos llama a vivir y a esforzarnos y a ser así cristianos que han recibido la cruz, pero para purificarse, porque la cruz, llevar la cruz cada día, poner sobre nuestros hombros y seguirle al Señor, va a significar esfuerzo, va a significar lucha, va a significar para nosotros purificación. Y hoy por eso nosotros decimos, queridos chicos, admiramos la cruz de Jesús, admiramos a un Jesús crucificado, pero no solamente admiramos, queridos chicos, mirando desde lejos, sino que también nosotros anunciamos. ¿Y cómo vamos a anunciar a este Cristo crucificado? Y le anunciamos con nuestra forma de ser, le anunciamos con nuestra propia vida, le anunciamos a Cristo y le anunciamos a Jesús con nuestro empeño, con nuestra decisión que decimos, yo me he bautizado en el nombre de Cristo, de un Cristo crucificado, de un Jesús crucificado. Y si ese Jesús crucificado pasó por la muerte, pasó por el sufrimiento, también nosotros sabemos que para vencer cualquier obstáculo, para vencer cualquier capricho, para vencer cualquier cosa que nos deja fuera del camino de Dios, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, tenemos que tomar la cruz de Jesús y seguirlo cada día. Queridos chicos, que el Señor Jesús nos bendiga a todos, especialmente hoy a cada uno de ustedes,
con este tema tan importante en que nos admiramos del Cristo crucificado, pero que sobre todo lo anunciamos a Jesús crucificado. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.